hay un tema que me pasó con mi mamá. Mi mamá tuvo tuvo un problema, un tumor en cerebral, la operaron y bueno, tuvo sus secuelas. Y necesitamos ayudarla, y hubo que ayudarla para poder reinsertarse nuevamente. Pobrecita no lo logró porque no pudo lograrlo, pero sí mejoraba un montón. ¿Y sabés con qué lo lograba? Con la terapia ocupacional. Y eso es lo que quiero hablar ahora. Mañana es el día de la terapia ocupacional y nos pareció pertinente poder charlar sobre este tema con alguien que sepa realmente del tema. Y ahí convocamos a Guadalupe Marenco. Gracias, Guadalupe, por venir. Por favor, a ustedes. ¿Qué es la terapia ocupacional? ¿Cómo la podés definir? La defino como el tratamiento de un malestar a través de la ocupación, ¿sí? Una situación que irrumpe en mi vida, en mi cotidianeidad y me cambia mi rol como madre, como trabajadora, como participante social. Bueno, es muy amplio. Bueno, no, pero es importante. O sea, la persona que te va a ver a vos o vos la vas a ver porque seguramente no puede desplazarse o te va a ver al hospital, tiene algo que le impide hacer lo que hacía. Correcto, así es. Y vos la entrenás para que lo haga, digamos. Exactamente, es una consulta, se hace una evaluación y a partir de esa evaluación vamos a inferir, ¿sí? Con el tratamiento de terapia ocupacional, que puede ser domiciliario o en consultorio. Exactamente. Acá, mira, hay una placa muy linda que dice: promueve la salud y el bienestar de la persona que tiene este problema. Y el objetivo es las actividades de la vida diaria. Es muy interesante esto. O sea, cuando uno tiene la salud plena ni se acuerda de esto. Correcto. Pero cuando no la tenés y la perdiste y de golpe, ¡pum!, dijiste, ¡pumba! Así es. ¿Qué pasó en la vida mía? Y esto es, trabajás con esto, ¿no? De recuperar la vida diaria. Así es. Cuando sucede esa interferencia, ¿sí? Ahí es donde comenzamos a darnos cuenta que lo que hacíamos de manera automática ya no es igual. A eso voy, claro. Si vos decís, bueno, las cosas que haces en forma automática, que parece que nunca la vas a perder, como yo levantar un lápiz o ir al baño. Cepillarte los dientes, peinarte, vestirte, prepararte la comida, manejar dinero, tomar un transporte público. Es muy amplio. Por eso hablamos de estas ocupaciones, ¿no? Justamente son ocupaciones y actividades que nos acompañan desde que nacemos hasta que nos vamos de esta vida, ¿sí? Entonces, por eso hablaba de diferentes grupos etarios, ¿no? En cuanto a la intervención. Qué importante lo que está contando Guadalupe. Está diciendo, mirá, nosotros hacemos en forma cotidiana cosas automáticas y sí que es verdad y no te das cuenta. Lo mismo te pasa cuando te duele una pierna, una rodilla. Vos corres, caminás y no te das cuenta. Cuando te empieza a doler, aquí, pucha, me duele. Correcto. Imagínate si la perdés totalmente, ¿no? Ahí es donde tenemos que adecuar, ¿sí? ¿Para qué adecuamos? Para que pueda ser lo más autónomo posible, ¿sí? Este concepto me gusta mucho. No tenés un paciente, tenés una persona. ¿Por qué? ¿Por qué lo definís de esta manera? ¿Por qué no es un paciente? Bien, se trata de que sea un participante activo de ese proceso. Pero ¿sí? mira, te digo, si yo lo atiendo como médico por una ACV, para mí es un paciente, pero para vos no es un paciente. Para mí es Juan, Francisca, Ernesto. ¿Pero por qué? ¿Cuál sería la definición para que esa persona deje de ser un paciente? Yo sé por qué, pero decirle por qué ese. Bien, porque es participante activo de ese proceso en donde estamos interactuando, ¿sí? No es algo unilateral, es bilateral, ¿sí? O sea, él tiene que participar, la persona tiene que participar, en cambio como paciente... Adherirse al cambio, ¿sí? Se adhiere a este cambio que la vida le presenta ante este malestar, ¿sí? Ante esta discapacidad, puede ser, bueno, algunas cosas son temporarias, otras permanentes. Está buenísimo lo que decís, porque cuando vos ves muchas personas que, por ejemplo, tienen una pérdida de fuerza que le quedó por un accidente, parece que nunca lo van a recuperar y tienen mentalmente y psicológicamente les impacta enormemente. Y vos los haces participar, tienen que ser actor. Un paréntesis a esto, porque el abordaje es integral, ¿sí? Recién hablaste de la parte psicológica, o sea, no es solo la falta de fuerza, que sería un componente motor. O sea, es el componente motor, la parte psicológica, cómo impacta esto en él, ¿no? La mirada es bien amplia. Lo que yo digo es que si él no pone parte de su persona para poder tratarlo, le va a costar tratar. No hay tratamiento. Correcto. No hay tratamiento. Así es. Por eso se trata que es un participante activo, ¿sí? Fíjate, acá pones algo que parece mentira, ¿no? Porque en esto hay un montón, fíjate. Actividades básicas, alimentación, vestimenta, higiene. Sí.
la terapista ocupacional te enseña hasta cómo bañarte nuevamente. Correcto. Por eso te decía también que uno hace una observación, evaluación, y ahí también inferimos muchas veces, haciendo informes ambientales, adecuando, por ejemplo, ahora que tocaste este tema del baño, que es una actividad básica, a veces hay que adecuar el baño para minimizar riesgos, ¿no?, de caídas, para que la persona lo pueda hacer de manera independiente o bien reciba los mínimos apoyos. O sea, ¿cuál va a ser nuestro objetivo? La autonomía. ¿Sí? Si tenemos que adecuar, si tenemos que graduar, si requiere más o menos apoyos, bueno, pero tiene que lograr esa autonomía y tiene que volver a reinsertarse con esas ocupaciones y actividades. Sean básicas o no, ¿no? Porque después, si me permitís ampliar, hay actividades instrumentales de la vida diaria, ¿no? Que esos hablan ya de participación social, me movilizo por la calle, manejo dinero, o sea, estoy en un trabajo. Esas son ocupaciones instrumentales. ¿Qué quiere decir instrumental? Que hay más secuencias y las secuencias son más complejas, ¿sí? Comparada a las actividades básicas de la vida diaria. Vos llevarías un poco la autonomía de la persona, que sería como el objetivo más importante, que la persona sea autónoma. Es el objetivo. Pero para todos los ámbitos, para poder salir y también para poder ir al baño. Correcto. El objetivo es gradualmente recuperar la autonomía en estas esferas, ¿no? Las actividades básicas, las actividades instrumentales. Correcto, sí. Fíjate, acá dijimos, o sea, orientación. Claro, la familia la tenés que orientar como participante. Siempre. Exacto. Sí. No podemos trabajar solamente con la persona, ¿sí? Hay que armar red. Y si no hay familia, hay que armar red. Sí, esto, el aprendizaje, yo en noviembre voy a cumplir 20 años, ¿no?, con mi hermosa profesión, y esto me lo enseñó, ¿sí? El camino en esta profesión. Hay que articularse y armar red. Te debe tocar muchas veces que hay personas que no tienen familiares o no se ocupan los familiares. Cuidadores, entonces, bueno, uno ¿Cómo armas la red? Y vos no tenés plata para pagar el cuidador, que también eso es un grave problema, que no económicamente no tenés la plata para pagarle a tu mamá a 3 personas para que la atiendan, ¿eh? Y también es ese tema. Sí, tal cual. Sí. Bueno, ahí hay que articularse también, ¿no? Servicios sociales. Creo que hay algo muy importante también en cualquier abordaje. No lo hace solamente la terapista ocupacional. Se trabaja con una red de más profesionales, ¿sí? Claro, es un Entonces, el trabajo es interdisciplinario y a veces hasta transdisciplinario. Entonces, también eso es lo rico, ¿no? Y eso es lo que hay que poder enfatizar. No es solo la terapia ocupacional. Es la terapia ocupacional en la articulación con otras disciplinas y obviamente con la familia. O la red que tengamos. En personas mayores, ¿qué es lo que más haces? Con personas mayores, básicamente es deterioro cognitivo, ¿sí? Trabajamos justamente, según el caso, estimulación cognitiva o rehabilitación cognitiva previo evaluación. ¿Con qué haces la estimulación cognitiva? Con ejercicios, trabajamos con ejercicios. ¿Qué tipo de ejercicios? Son ejercicios a manera de cartilla, o a veces con los que son más, hay la que están mostrando en pantalla, que es una divina, Francisca, nos animamos y hacemos estimulación cognitiva con el movimiento, ¿sí? Vamos a ver un video de cómo trabajo. ¿La tengo al aire? ¿Dónde está? No la tengo. ¿Dónde está? Ahí está, ahí lo tenés, mira, ahí lo tenés, ahí tenés. Muy bien. Contame qué está haciendo. Bueno, si estoy sentado... Bueno, ahí estamos trabajando el inicio de una sesión, esas se llaman maniobras preparatorias, ¿sí?, de movimiento. Preparamos, es un paciente post-ACV con determinadas secuelas, ¿sí?, una hemiplegia, entonces negligencia, síndrome de Neglect. Entonces hacemos secuencias preparatorias del movimiento para luego hacer una actividad concreta. O sea, el señor tuvo un accidente cerebrovascular y lo que le enseñás es a mover... es un ejercicio. En realidad, como bien te refiero, hay un Neglect, ¿sí? Que es un Neglect es una heminegligencia, es un trastorno perceptivo. Pásamelo al castellano. ¿Cómo es? Perdón. ¿Qué es? Heminegligencia contralateral. O sea, hay del lado que se produce la sesión, el lado contralateral no registra o no percibe de la manera esperada los estímulos. Si yo tengo una parálisis de este lado porque tuve un accidente cerebrovascular, del otro lado no percibo Correcto. O sea, de base hay un trastorno del movimiento que es la aplejía y a su vez la heminegligencia. Con lo cual se complican un montón de cuestiones. Si quiero vestirme, al bañarme... De este lado tengo pared, lo tengo caído y de este lado no me responde correctamente. Y eso es lo que estás haciendo con él acá. Es reeducación, ¿sí? Reeducación y conciencia corporal. Y uno prepara el cuerpo antes de realizar determinada actividad, ¿no? Vi también que al principio del video hacías poner
o sea, la motricidad Ahí, fina. mirá. Acá. Bien, con esa paciente tiene un deterioro cognitivo, una demencia frontotemporal avanzada, y lo que estamos trabajando son las órdenes verbales, ¿sí? Y la atención, el componente de atención, ¿sí? Que está bastante deficitario. Entonces, sí, quiero destacarte algo también. Todas las actividades que se proponen tienen una característica que son propositivas o deliberadas. O sea, hay un objetivo. Traducímelo. ¿Propositivas del qué es? Hay un propósito. ¿Por qué propongo eso yo? Porque quiero trabajar su nivel atencional y a su vez quiero favorecer su pinza fina, ¿sí? O sea, desde terapia ocupacional, cuando hablo de que graduamos estas actividades, nosotros y nosotras, porque hay también varones, terapistas ocupacionales, si no me van a matar, analizamos bien esa actividad, como que la desmenuzamos y en función de eso es la propuesta de la actividad. Vos lo que ¿sí? estás logrando con esta mujer que está tratando de Sí. invocar el palito chino Que dentro, sostenga atención durante un tiempo ¿qué determinado. querés? Que preste atención a eso. Correcto. Y te digo por qué trato de trabajar eso ahí. Porque necesito que cuando esté con su cuidadora, por ejemplo, al asearse o al vestirse, pueda tener un remanente atencional, ¿sí? Y que pueda colaborarle. Lo que le buscas es la autonomía. La autonomía, no voy a decir si es mínima, si es máxima, no interesa. Que ella tenga un feedback y le pueda decir, dame y que le dé, ¿sí? Y que su cuidadora le diga, ponete el suéter por la cabeza con una seña, ¿no? Trabajamos mucho lo gestual. Y que ella pueda hacerlo, ¿sí? ¿Con los chicos? Por eso es propositivo. ¿Con los chicos? Con los chicos también, otro arcoíris hermoso. Empecé en el año 2018. Siempre trabajé con niños, pero me especialicé. ¿Qué haces ahí? ¿no? Trabajo con neurodiversidad, con niños con neurodiversidad. ¿sí? Con trastornos de espectro autista. Correcto. TGD, dislexia, TDAH, un poco de todo. ¿Y qué haces? ¿Cuál es la tarea de la terapista ocupacional? Y ahí es el juego, ¿sí? Es el juego, capacitar, es educar, me articulo, no solo yo, ¿no? El equipo con el cual estoy, trabajo en un equipo con muchas disciplinas, psicología, psicopedagogía, fonoaudiología, y nos articulamos con el hogar, con el contexto educacional. Lo mismo que te decía con el otro caso, que graduamos, que adecuamos, bueno, eso mismo. Te hago una pregunta. Sí. ¿Dónde se estudia terapia ocupacional? Yo estudié en la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Psicología y... Se estudia en la Facultad de Psicología. Sí. En la mayoría de los casos sí. Hay también dependencias privadas, pero estatal. Qué raro, ¿por qué en psicología? Habría que preguntarle a quién. No, pero está bien, porque Está bueno está bien, tiene mucho de psicología. Surgió en el año 98, es nuevita en UBA. En UBA, eso va. Y con los chicos, mira, juegos propositivos también que estimulan habilidades motoras, o sea... No solo motoras, amplios, ¿no? Habilidades del procesamiento, habilidades motoras, habilidades comportamentales, o sea, enseñamos a compartir la vivencia de jugar, de esperar mi turno, de aprender. O sea, el niño ¿a través de qué aprende? A través del juego, ¿sí? ¿Cómo? Imita, observa, ¿no? Y reproduce. Guadalupe, te agradecemos un montón, la verdad que es un placer. Siempre es bueno mostrar cosas no diferentes o que no se muestran. No creo que en televisión haya mostrado alguna vez esto. Bien. Y me parece muy importante. Mañana es el día, y no sé si nacional o internacional, de la terapia ocupacional y es una buena manera de visibilizar. Muy amable. Gracias. Encantada. Muchas gracias a ustedes. Feliz día mañana. Gracias. Gracias. Muchas gracias.